Ruth, abran su Biblia al libro de Ruth. Y como les estaba diciendo, cuando hablamos del libro de Ruth, sí hay un elemento de romance en el libro de Ruth, pero es mucho más que eso. Nos tiene tanto información, nos tiene tanto acerca de Dios que nos habla, nos tiene tanto acerca de su fidelidad, de su soberanía, nos habla tanto acerca de cómo Dios provee para su pueblo, de las maneras en las que a veces nosotros como su pueblo nunca pensamos que fuera a proveer. Nos damos cuenta de lo grande que es su amor por su pueblo y de todo lo que provee, de todo lo que hace para que su pueblo al final de cuentas tenga todo lo que necesita. Tres cosas que quiero que veamos aquí en el libro de Ruth. Primero, que es un libro que nos habla de devoción, un libro que nos habla de devoción. Nos habla de devoción de las personas hacia Dios. Cuán grande es la devoción de algunas personas hacia Dios, pero también cuán grande es la devoción de algunas personas hacia otras personas. Yo no sé si ustedes tienen amigos muy íntimos, amigos muy cercanos, quizás familiares, a los que les son muy devotos, esos amigos a los que si ellos les llaman a ustedes a medianoche para que vayan y les ayuden con algo, ustedes van y les ayudan. O si ustedes le hablan a un amigo de ese tipo que venga y les ayude a medianoche, van y les ayudan. Hay devoción entonces que todo eso envuelve, pero también vamos a ver en este libro de Ruth que hay aceptación, ¿verdad? Aceptan en los moabitas, que es lo que vamos a ver, parte de ello, aceptan a Elimelech, el esposo de Ruth, y a sus dos hijos cuando por causa de una sequía, de una hambruna, tienen que emigrar, por así decirlo, al pueblo de Moab, a donde vive Moab. Pero también luego vemos la aceptación del pueblo judío hacia Ruth, que era una moabita. Y como vamos a ver cuando nos adentremos más en el libro de Ruth, vamos a ver que los moabitas no podían tener parte en la congregación del pueblo de Israel. De hecho, Dios prohíbe que ningún moabita tenga parte en la congregación del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos a una mujer que es moabita, y vamos a ver por qué, pero vamos a ver que una mujer que es moabita es aceptada entre el pueblo de Israel. Entonces nos habla de devoción, nos habla de aceptación, pero no nos habla también de otra cosa que es muy importante para nosotros los cristianos. Nos habla se me fue la onda, redención. Gracias. Redención. ¿Por qué es importante para nosotros los cristianos la redención? Porque Dios, por medio de Jesucristo, nos redimió a nosotros. Nosotros estábamos vendidos a la esclavitud, al pecado. Nosotros estábamos esclavizados al pecado. Teníamos a un amo que es el pecado, que era Satanás, que era el mundo. Y Dios, con la sangre de Jesucristo, nos compró, nos redimió de esa vida de pecado en la que teníamos. Entonces podemos ver muchos aspectos acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros en lo que vamos a ver en la historia de Ruth. Ahora, un dato que es importante, creo yo, pero que en realidad no es, bueno, vamos a dejar que cada quien lo juzgue si es importante, pero Ruth es uno de solamente 2 libros en la Biblia que el personaje principal es una mujer. ¿Cuál es el otro libro? Esther. Son nada más 2 libros que tienen al personaje principal, que es una mujer, y el libro de hecho está titulado, nombrado con el nombre de esas mujeres. Pero no vayamos a malentender esto y no vayamos a pensar de alguna manera que las mujeres no son importantes para Dios. Creo que las hermanas que están estudiando ahorita las mujeres de la Biblia se han dado cuenta de cuán importantes son las mujeres para Dios. Y cómo hay muchas mujeres en la Biblia que son mencionadas porque Dios las usó poderosamente para llevar a cabo sus planes a través de ellas, ¿verdad? Entonces Dios no hace menos a la mujer. Sí, Dios no la pone por encima del hombre, pero en realidad tampoco pone al hombre por encima de la mujer. Nos hace coiguales el uno con el otro, ¿sí? Si bien da un orden en cómo debe de llevarse a cabo el gobierno de la casa, por así decirlo, no quiere decir que la mujer, porque debe estar sujeta al hombre, es menos que el hombre para Dios. La mujer es igual de valiosa para Dios que el hombre, y el hombre es igual de valioso que la mujer para Dios también, ¿verdad? ¿La mujer sin el hombre estaría aquí? No. ¿Por qué? Porque fue tomada del hombre, ¿verdad? Pero el hombre sin la mujer estaría aquí.
No, porque quisiera ver a Adán tratar de reproducir un solo ser, él solo, ¿verdad? Me imagino que iba a tener un ejército de monitos de lodo, ¿verdad? Pero era todo lo que iba a hacer, puros monitos de lodo. Entonces, la mujer necesitó del hombre para poder ser creada, pero el hombre necesitó de la mujer para que nosotros pudiéramos llegar aquí. ¿Sí? ¿Cuántos de los varones que están aquí llegaron a este mundo sin tener una mamá? Todos tuvimos mamá, ¿verdad? Todos, alguien nos dio la vida, a través de ella Dios nos dio la vida. Entonces, no pensemos que porque solamente hay 2 libros que tienen el nombre de una mujer en la Biblia, que esto quiere decir que para Dios las mujeres son menos. Una de las cosas que aprendemos acerca del libro de Ruth es que el autor, aunque se le atribuye a la escritura del libro de Ruth a Samuel, en realidad no sabemos quién es. No sabemos quién es, pero se le atribuye a Samuel porque fue escrito acerca del tiempo en el cual los jueces gobernaban sobre Israel, y porque él fue el último juez, se piensa que él fue el que lo escribió. La historia se desenvuelve, como les dije ahorita, durante la época de los jueces, como en el año 1000 antes de Cristo. Sí, es cuando la historia se está desenvolviendo, pero se escribió mucho tiempo después. El trasfondo del libro es el libro nos da una vista de las vidas de la gente común y corriente en el tiempo de los jueces, pero también nos deja saber que dentro del tiempo de los jueces había personas muy piadosas. Aun cuando en el tiempo de los jueces fue un tiempo turbulento, aun cuando en el tiempo de los jueces fue un tiempo de idolatría, aun cuando en el tiempo de jueces fue un tiempo en el que el pueblo de Israel se desbalagó del camino en el que Dios lo había puesto, de todas maneras había gente piadosa, gente que seguía a Dios, gente que obedecía a Dios. Y vamos a ver cómo Noemí, Elimelech, sus hijos, Ruth, todos ellos nos muestran un lado piadoso de su personaje, ¿sí? Que no podríamos pensar al ver el libro de Jueces que existía gente como esa. Acabamos de terminar nuestro estudio del libro de Jueces, ¿verdad? Y esa fue la razón por la que quise seguir con Ruth después de leer el primer versículo del libro de Ruth, de que fue en el tiempo de los jueces. Pero acabamos de terminar nuestro estudio del libro de los jueces y nos pudimos dar cuenta de la situación espiritual en la que estaba viviendo Israel. Pudimos darnos cuenta que constantemente estaban titubeando entre si seguir a Dios o no, constantemente se estaban desbalagando, y luego Dios enviaba a enemigos que los corrigieran, y cuando se arrepentían Dios los volvía a traer, Dios los volvía a recibir, etcétera, ¿verdad? Entonces vimos que vivieron en un tiempo muy, muy difícil. Por ejemplo, si miran ahí en sus Biblias, hacia la izquierda, en Jueces capítulo 2, los versículos 11 al 15, se nos dice ahí: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. En el versículo 13 de Jueces 2 sigue diciendo: se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de ladrones que lo despojaron de todo, lo dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. Versículo 15 dice: a donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos por su mal, y tal como se los había jurado, se vieron en gran aflicción. Dios les había dicho: si me obedecen, esto es todo lo que va a pasar con ustedes. Va a haber alimento, va a haber prosperidad, va a haber sanidad, va a haber puras bendiciones. Pero si me desobedecen, entonces yo voy a enviarles plagas, y voy a enviarles hambres, y voy a enviarles todo ese tipo de cosas para que se corrijan. Y eso fue lo que hizo. Una de las cosas que se nos dice en el libro de Jueces, de nuevo en Jueces, si miran ahí en su Biblia, Jueces 21 y el versículo 25, que es el último versículo que vimos en nuestro estudio del libro de Jueces, dice que en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía, ¿qué? Lo que le parecía mejor. Cada quien hacía lo que le parecía mejor. ¿Sí? Ahora, ¿se parece eso a nuestros tiempos? Yo digo que sí, se parece a muchos
tiempos en nuestra historia, en muchos tiempos en la historia de la humanidad, en muchos tiempos en la historia de Estados Unidos, en muchos tiempos en la historia de México y todos los países de la tierra, en donde cada quien hace lo que le parece mejor a él o ella y no tienen ninguna preocupación por lo que Dios dice en su palabra, no se preocupa en lo absoluto por los mandamientos que claramente están estipulados en su palabra, ni por los límites que Dios pone al hombre para que se mantenga dentro de su voluntad. Creen que están engañando a Dios, creen que Dios no va a llegar hasta que no lo van a hacer que llegue hasta, como dice mi mamá, hasta el copete. Pero tarde o temprano Dios se cansa y corrige, empieza a corregir. Pero es lo que está pasando en nuestros días. Cada quien hace lo que le parece mejor. Cada quien hace lo que le parece bien a él o ella. ¿Sí? No más que tenemos que recordar algo, que aun cuando eso está pasando, Dios siempre tiene el control de las cosas. Dios siempre está protegiendo a su pueblo. Dios siempre se está guardando para sí un remanente. ¿Sí? Y Dios, aún en nuestros tiempos, con todo lo malo que vemos que está pasando, con todo el pecado que vemos que se está practicando, con todas las cosas malas que están sucediendo, Dios tiene reservado para sí un remanente. Y quiero pensar, de hecho le pido a Dios constantemente que nosotros seamos parte de ese remanente. Que nosotros seamos parte de ese remanente que Él está cuidando, que Él está guardando, que Él está dirigiendo para ser luz y sal aquí en la tierra, en este preciso tiempo en el que estamos viviendo. Porque Dios nos tiene aquí en este preciso tiempo para que nosotros llevemos a cabo su voluntad y lo demos a conocer al resto del mundo. Entonces Dios nos está protegiendo a nosotros como iglesia, si somos parte de su iglesia. Dios nos está protegiendo a nosotros como sus hijos, si somos adoptados a su familia por fe en Cristo Jesús. Y Dios nos va a usar para darse a conocer, así como usó a Noemí, como usó a Ruth, como va a usar a todos los personajes que vamos a ver en este libro. Pero Dios siempre se guarda para sí mismo un remanente. Sí saben lo que es remanente, ¿verdad? La traducción regular, literal de remanente es un retazo. ¿Saben lo que es un retazo? Un retazo de tela. Sí, cuando se usa la tela para cortar y todo eso, quedan pedazos al final. Lo que queda al pedazo se llama retazo, un retazo de tela. Yo trabajé mucho tiempo en la industria de la ropa y tendía tela y la cortaba con patrones y todo, y teníamos bolsas y bolsas llenas de retazos, ¿sí? Se llama retacería. Y me acuerdo que una vez hicimos un equipo de softball para jugar en una liga de fábricas que teníamos, y hicieron nuestros uniformes de puros retazos, de puros remnants, así se le dice en inglés, remnants, que es remanente. ¿Y saben cómo se llamaba nuestro equipo? Los retazos. En inglés se llamaban los remnants. E hicieron, ¿se acuerdan cuando el pollo de San Diego, el San Diego Chicken todavía está aquí? Pues tomaron retazos de los mismos colores de nuestros uniformes e hicieron un uniforme de pollo, ¿ok? Y se lo pusimos a uno de nuestros compañeros que le decíamos el flaco, porque estaba flaco, ¿verdad? Y le quedó, ¿verdad? Y le pusieron en las alas, remnants. Y cuando jugábamos andaba extendiendo las alas y cacaraqueando y haciendo todo. Un día les voy a enseñar la foto porque yo sé que sí, que no sé, pero así nos llamamos los remnants. ¿Saben que Dios siempre se ha guardado un remnant, un remanente, una retacería? ¿Sí? El mundo se aparta de Él, el hombre se aparta de Él, pero hay mucha gente fiel que lo sigue y esos somos nosotros que somos parte de la iglesia. Pablo nos habla acerca de este remanente, nos habla acerca de esta retacería. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 9, comenzando con el versículo 23. Leemos lo siguiente, Romanos capítulo 9, comenzando con el versículo 23. Estoy viendo hacia los lados para ver si lo van a poner, ok. Dice, y que sí, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Noten lo que dice ahí, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Sí, para el judío hay dos tipos de personas, hay el que es judío y el que no es judío, y el resto del mundo no es judío. Así es que aquí está hablando de los judíos y del resto del mundo.
¿Sí? Versículo 25 dice, como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía al que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces aquí Pablo nos está hablando de dos grupos de personas, a través de los cuales el Señor va a mostrar su misericordia. Y a través de los cuales el Señor va a mostrar su misericordia son esos vasos que Él preparó de antemano para mostrar su misericordia. ¿Sí? Y esos vasos que Él preparó de antemano para mostrar su misericordia salen precisamente del remanente de lo que es su pueblo, tanto judíos como no judíos. Vamos a seguir leyendo en Romanos capítulo 9, ahora en el versículo 27 y hasta el 29, noten lo que dice ahí. También Isaías clama en referencia a Israel. Aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, noten, tan solo, ¿quién? El remanente será salvo. ¿Ven lo que está diciendo Dios ahí? Que aunque el pueblo de Israel iba a crecer, iba a ser tan grande como la arena del mar, solamente un remanente se iba a salvar. Solamente un retazo de todo lo que va a ser el pueblo de Israel a través de su historia se va a salvar. Versículo 28 sigue diciendo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué le pareció a Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas completamente, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está diciendo, lo que Isaías estaba diciendo en su tiempo es, ¿saben qué? Le debemos a Dios el hecho de que todavía haya nación de Israel. Le debemos a Dios el hecho de que todavía haya un remanente. Porque si Él no nos hubiera guardado descendencia, ya hubiéramos desaparecido. Y ¿saben qué, mis hermanos? Le debemos a Dios que la iglesia todavía siga firme y adelante, marchando, haciendo la voluntad de Dios. Sí, porque por amor a su pueblo, por amor a ese remanente que Él está apartando, que Él está separando, la iglesia sigue viva. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las iglesias en Estados Unidos están decayendo constantemente más y más y más y más. La asistencia a la iglesia está decayendo. Y ahora transmitimos nuestros servicios y todo lo demás, mucha gente se queda en casa en lugar de venir a la iglesia porque es conveniente, ¿verdad? Caliento mi cena, me pongo las pantuflas, ¿verdad? Ando en pijamas y prendo la computadora y veo la computadora un rato y luego veo la televisión otro rato y luego no se sientan mal los que me están viendo en línea ahorita y no se sientan mal los que están aquí que alguna vez se quedaron a ver en línea. Por eso lo hacemos, porque hay mucha gente que no puede venir por alguna razón y estar muy cansado es una buena razón por la cual no venir. Pero de nuevo lo que quiero enfatizar es que las iglesias están decayendo constantemente más y más y más. ¿Sí? Entonces, pero Dios tiene un remanente. Dios está guardando un remanente, Dios está guardando un grupo de personas que Él va a usar para de nuevo dar a conocer su gracia, su amor y su misericordia a través del internet, como lo estamos haciendo ahorita, a través de personas que vienen y reciben la palabra y salen de aquí y van y la llevan como el sembrador que debe de considerarse a sembrar la palabra por donde quiera que va. Otra cosa que nos dice Pablo en Romanos, lo encontramos en Romanos capítulo 11, los versículos 2 al 5, en donde Pablo escribe, Dios no desechó a su pueblo, hablando de los judíos, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, versículo 3, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado, noten, y procuran matarme. Este era el profeta Elías. ¿Sí? Él sentía como que era el único del pueblo judío que quedaba, que todavía le era fiel a Dios. Y a veces nosotros nos sentimos así, ¿no es cierto? En el trabajo, en la escuela, en los lugares donde nos desenvolvemos, sentimos que nosotros somos los únicos cristianos, que no hay nadie más, que no hay quien nos respalde, que no hay quien piense como nosotros, que no hay nadie que crea como nosotros, que no hay nadie que busque a Dios más que yo soy el único. Señor, yo soy el único. ¿Sí?
A tus profetas los mataron. Sí, a todos los que has enviado los mataron, les dieron muerte. Y ahora quieren matarme a mí también, dice Elías. Noten el versículo 4. ¿Y cuál fue la respuesta divina?, pregunta Pablo. Noten, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Versículo 5, muy importante. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un ¿qué? Un remanente escogido por gracia. ¿Se fijan ustedes? Eso debe darnos aliento a nosotros, que hay un remanente que todavía sigue siendo fiel, que no somos los únicos, que hay más de nosotros allá en el mundo, que hay más de nosotros allá afuera haciendo la voluntad de Dios y buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces no debemos sentirnos como que somos los únicos, como que ya no quedan más, no, hay muchos de nosotros. ¿Y saben cómo podemos darnos cuenta quiénes son los nuestros? Cuando venimos a la iglesia y nos damos cuenta de quienes están aquí con nosotros para alabar al Señor, para adorar a Dios, para estudiar su palabra, para acercarnos todos juntos a Él, para conocerle mejor, para conocer su corazón, para conocer su mente, para tener nosotros también, como dice la palabra de Dios, la mente de Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, quiere decir que pensamos como Él. Y si pensamos como Él, entonces las cosas que son importantes para Él van a ser importantes para nosotros también, ¿verdad? Y entonces tenemos que recordar que no estamos solos, que el Señor está guardando un remanente. Y como les dije al principio, quiero pensar, y es mi oración, que nosotros seamos parte de ese remanente. Ahora, el hecho de que Noemí, Ruth, Elimelech, sus hijos, Boz y todos los demás personajes que vamos a ver en medio de ese tiempo en el que vivieron en el tiempo de los jueces, pudieran de todas maneras ser personas piadosas, pudieran de todas maneras obedecer a Dios en la forma en la que lo hicieron. Y vamos a ver que obedecieron a Dios de acuerdo a todo lo que Él decía en su palabra. Si ellos vivieron entre esa generación tan perversa e idólatra y pudieron ser así de piadosos, ¿saben lo que esto nos debe decir a nosotros? Que nosotros también podemos ser lo que Dios quiere que seamos en medio de nuestra generación malvada y perversa. Quiere decir que nosotros también lo podemos ser, porque el mismo Dios en el que confiaron ellos es el Dios en el que confiamos nosotros, porque el mismo Dios que cuidó de ellos es el mismo Dios que cuida de nosotros, porque el mismo Dios que los guió a ellos es el mismo Dios que quiere guiarnos a nosotros, pero tenemos que dejarnos guiar. El problema es que reconocemos que es el mismo Dios, que Él puede cuidarnos, que Él puede salvarnos, que Él puede guiarnos, pero a menudo no nos dejamos guiar por Él. A menudo, como en los tiempos de los jueces, hacemos lo que a nosotros nos parece mejor y no debemos de hacer eso. Si somos del remanente que Dios está guardando, vamos a buscar siempre hacer su voluntad y vamos a buscar ser piadosos como ellos fueron piadosos y obedecer como ellos obedecieron. Vamos a ver, a mí me asombra, estaba leyendo hoy el libro de Ruth, porque cuando estoy estudiando un libro me gusta leerlo una y otra vez. Y una de las cosas que me asombró es cuán sumisa fue Ruth. Agárrense. ¿A quién? A su suegra. Cuán sumisa fue Ruth a su suegra. ¿Cuántas hermanas son sumisas a su suegra? Eso es un gran testimonio. Es un gran testimonio de una mujer, ¿sí?, que pudo haberse quedado, y me estoy adelantando un poco, pero pudo haberse quedado en su tierra y hacer lo que mejor le convenía a ella, pero decidió que no iba a hacer eso, que se iba a ir con su suegra y se iba a someter a ella. Sí, la sujeción, tanto de parte del hombre como de la mujer, o debería decir tanto de parte de la mujer como del hombre, es algo que solamente Dios puede enseñarnos a tener. Hombres y mujeres, somos muy buenos los hombres para decirle a las mujeres que tienen que estar en sujeción, que tienen que estar sujetas a sus maridos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Antes de que Pablo les diga a las mujeres que tienen que estar sujetas a sus maridos, nos dice que debemos sujetarnos los unos a los otros en el Señor. ¿Cuántos unos tenemos aquí?
Todos somos unos, ¿verdad? ¿Cuántos otros tenemos aquí? Todos somos otros. Entonces todos debemos sujetarnos los unos a los otros. Mareados, esto va para ustedes también, porque a menudo no se quieren sujetar a su esposa. ¿Sí? No me vayan a apedrear cuando salgamos de aquí. Pero ¿saben qué? Hay ocasiones en las que debemos sujetarnos a nuestra esposa, porque Dios también habla a través de ellas, porque Dios también las usa a ellas, porque ellas también son hijas de Dios y tienen el mismo espíritu que nosotros tenemos. Si quieren que les diga algo, ellas son mucho más espirituales de lo que nosotros podemos ser. ¿En serio? ¿Por qué creen que Satanás se fue sobre Eva luego para tentarla? Porque era más dada a las cosas espirituales, era más dada a esas cosas. Entonces la sujeción es tanto del uno como del otro. Y entre más pronto aprendamos eso, que debemos estar sujetos el uno al otro, menos vamos a estar queriendo imponer nuestra voluntad el uno sobre el otro, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ese remanente, ¿ok? Tenemos que ser ese remanente. Y de nuevo, esto nos muestra que podemos vivir, aun cuando estamos en medio de una generación perversa, nos muestra que podemos vivir de una manera piadosa. Podemos ser lo que el Señor nos ha salvado para que seamos, porque el Señor nos salvó para que fuéramos algo. ¿Sí? Nos salvó para que fuéramos algo, nos salvó para hacernos más que cristianos únicamente. ¿Sí? ¿Conocen a ustedes cristianos que no viven como cristianos? ¿Conocen a ustedes cristianos que viven como el mismo demonio? No, yo no, pero hay muchos, ¿verdad? Todo el mundo se puede llamar cristiano. Todo el mundo se puede llamar cristiano. Con solo decir creo en Cristo ya se ponen el título de cristiano. Sí, pero no se trata de tener el título de cristiano nada más. Dios nos salvó para mucho más que eso. Dios nos salvó para ser siervos. Dios nos salvó para sacrificar nuestra propia voluntad por la voluntad de otros. Dios nos salvó para poder reflejar su gloria, reflejar su bondad, reflejar su gracia y su misericordia a todo el mundo, para darlo a conocer a todo el mundo que está a nuestro alrededor. Y Dios nos salvó para sacarnos de esa generación malvada en la que vivimos. Para diferenciarnos de ellos. ¿En qué sentido? En que no nos juntamos con ellos. No, de ninguna manera. En el sentido que donde quiera que vamos y llegamos con la luz de Cristo, somos la sal y vamos a manifestar lo que Él quiere que seamos. En Hechos capítulo 2, Pedro predicando aquí, Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 38. Noten lo que dice ahí. Y Pedro les dijo, noten, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba y les decía, pónganse a salvo de ¿qué? De esta generación perversa. Y fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pónganse a salvo de esta generación perversa. Crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. Entonces les está llamando a que se pongan a salvo de esta generación perversa, pero no los está llamando a irse a abrir una comuna en algún cerro para no contaminarse más con ellos. Los está llamando a que sean salvos, los está llamando a que salgan de en medio de la generación, que no sean como esa generación, pero luego va a hablar acerca de cómo, y el Señor habla mucho acerca de cómo ellos deben llevar la luz de Jesucristo a los demás. En Filipenses capítulo 2, los versículos 12 al 16, noten lo que Pablo escribe ahí. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Nótenlo, por favor, versículo 14 es importante para poder hacer lo que nos dice que debemos hacer en el versículo 15. Noten, háganlo todo sin
murmuraciones ni peleas. ¿Cuál va a ser el resultado? Para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios, ¿en medio de qué? De una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, ¿qué hacen? Resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cómo? Aferrados ¿a qué? A la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. ¿Se dan cuenta? Ahí está, para lo que nos salvó el Señor Jesucristo. No nos salvó únicamente para llamarnos cristianos. De nuevo, cualquiera se puede llamar cristiano. Nos salvó para que seamos irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida. Podemos ser una Noemí, podemos ser una Ruth, podemos ser un Boaz, podemos ser uno de esos personajes de los que vamos a ver en el libro de Ruth, que eran piadosos aun cuando vivieron en un tiempo en el cual todo mundo hacía lo que le parecía a ellos que estaba bien hacer. ¿Por qué? Porque tenían un profundo temor de Dios, porque tenían un profundo conocimiento de lo que era la voluntad de Dios. Y porque aún en medio de esa generación decidieron que iban a hacer lo que a Dios le parecía bien y no lo que a ellos le parecía bien. Y una de las cosas de las que debemos aprender de nuestro estudio en este libro es que nosotros también podemos hacer lo mismo que ellos. Vivimos en un tiempo en donde, o en medio de una generación malvada y perversa. Claro que sí, nadie lo puede negar, ese es un hecho. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos someternos o caer en lo que esta generación está practicando, en lo que esta generación está haciendo. Podemos, porque tenemos el Espíritu de Dios, vivir como Él desea que vivamos. Ahora, otra cosa que aprendemos del libro de Ruth, o que vamos a aprender del libro de Ruth, es que los gentiles o los no judíos podían creer en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden, les dije que en este mundo para los judíos hay dos tipos de personas: los judíos y todos los demás que no son judíos. Pero aún los que no somos judíos podemos creer en el Dios de los judíos, en el Dios verdadero, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor quiso usar a los judíos, como les decía el domingo, si se acuerdan los que estuvieron ahí. Dios quiso usar a los judíos para darse a conocer a todo el mundo, pero los judíos fracasaron en su misión. Y como los judíos fracasaron en su misión, entonces Él empezó a enviar profetas. Pero los judíos mataban a los profetas. Y como mataban a los profetas, llegó el tiempo en el que el Señor dijo: ok, ya mandé un montón. ¿Se acuerdan de la parábola de los labradores malvados, verdad? Cuando le mandan un mensajero y otro mensajero, y a uno lo golpean, a otro lo matan. Finalmente el dueño de la viña dice: voy a mandar a mi hijo y a él sí lo van a respetar, ¿verdad? Ese es Jesucristo. Finalmente envió a Jesucristo para que Él viniera a darlo a conocer. Y ahora nosotros lo hemos conocido y ahora nosotros debemos darlo a conocer a Él. Pero es gracias a la gracia de Dios que nosotros como gentiles podemos tener esa relación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es gracias a nada especial que nosotros tengamos, no es gracias a nada que nosotros tuviéramos que ofrecerle. Fue, así como con los judíos, su gracia única y exclusivamente. ¿Sí? Y fue en Jesucristo que Dios finalmente derribó todos los muros que los judíos se habían levantado, ¿sí?, entre ellos y el resto del mundo, para que de ellos y el resto del mundo Dios pudiera ser un solo pueblo que iba a ser, de dónde iba a sacar ese remanente del cual estamos hablando. En Efesios capítulo 2, los versículos 14 al 20, noten lo que dice ahí. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo. Al derribar la pared intermedia de separación, los dos pueblos son los judíos y los gentiles. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades,
Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva, noten, humanidad haciendo la paz. ¿Se fijan cómo Dios también reconoce los judíos y el resto del mundo? Son los dos pueblos que Dios reconoce. Y de los dos pueblos quiere hacer uno solamente. ¿Sí? Y Él vino y buscó la manera de que de los dos pueblos Él sacar o hacer una nueva humanidad haciendo la paz. Versículo 16 sigue diciendo, ¿sí? Versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuya principal piedra angular es ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Sí? Entonces, algo que vamos a ver aquí es cómo, de nuevo, los judíos aceptaron a una mujer gentil, cómo Dios aceptó a una mujer gentil que venía de un pueblo que ni siquiera podía ser parte de la congregación judía. En Romanos capítulo 15, los versículos 7 al 13, Pablo dice ahí, por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, noten, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Luego el versículo 9 dice, y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre quienes, entre las naciones, y cantaré salmos a quién, a tu nombre. Y otra parte dice, alégrense quienes, las naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor quienes, todas las naciones, y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, dice el versículo 12, se alzará a la raíz de Yesé, se levantará para gobernar a las quienes, naciones, las cuales podrán en él su esperanza. Fíjense ustedes, hablamos mucho de la, no sé cómo se dice en español, pero se dice de la inclusividad, ¿verdad? En inglés decimos que queremos ser inclusive, ¿verdad? Queremos que todo mundo esté incluido en todo lo que estamos haciendo. Queremos que se incluya a todo mundo. ¿Saben qué? Cuando habla de los judíos y habla de todas las naciones, nos damos cuenta que Dios es un Dios que incluye a todo mundo en su plan de salvación. Incluye a todo mundo en su plan de salvación. Tiene que venir por medio de Cristo, pero no hay ni una sola nacionalidad, no hay ni una sola raza, no hay ni una sola tribu, no hay ni una sola lengua, no hay ni una sola, lo que quieran llamarlo, etnia, lo que quieran llamarlo, que esté excluida del reino de Dios si vienen por medio de Jesucristo. Dios no excluye a nadie de su plan de salvación. Él quiere que todo mundo venga al conocimiento de la verdad. Él quiere que todo mundo sea salvo. Ahora, algo muy interesante de lo que se nos dice aquí en el versículo 12. Noten lo que dice ahí juntamente conmigo. Y otra vez dice Isaías, se alzará la raíz de ¿quién? De Yesé. Y se levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. ¿De quién creen que está hablando ahí? De Jesucristo. Ahora, ¿saben quién es Yesé? Yesé va a ser el padre de David, de quien el Mesías descendía según la carne. ¿Saben de quién fue hijo Yesé? De un hombre llamado Obed. ¿Saben de quién fue hijo Obed? De Boz y de Ruth. De Boz y de Ruth. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que en la línea del Mesías está una mujer gentil. En la línea del Mesías, del Salvador del mundo, está una mujer que no era judía. De hecho, que era de un pueblo que Dios no quería que fuera parte de su congregación.
Vamos a ver todo eso más adelante. Pero ¿se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta de la inclusividad que Dios muestra, que Dios hace? Ruth, la moabita, se va a casar con Boaz y van a tener un hijo que se va a llamar Obed, que va a tener un hijo que se va a llamar Yesé, que va a tener un hijo que se va a llamar David, que va a ser el padre del Mesías según la carne. ¿Se dan cuenta ustedes? Yo no sé por qué se juzga a Dios de no querer a todas las, de no amar a todas las naciones, de no amar. De tal manera amó Dios a quién, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que quién, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de nuevo Ruth era una moabita. En Deuteronomio 23:13 nos dice: no entrará jamás en la congregación del Señor ninguna amonita, ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación. Saqué las cuentas del tiempo en el que entraron a la tierra prometida hasta el tiempo en el que Ruth volvió con Noemí a Efrata o a Belén, de donde eran. No habían pasado 10 generaciones todavía. No había razón por la cual ella estuviera mencionada en la descendencia del Mesías, pero el Señor la incluye en su descendencia. Eso nos debe de dar confianza a nosotros. Si eso nos debe de dar confianza a nosotros de que Dios en realidad no hace acepción de personas. No importa de dónde vengamos, no importa en qué cuna hayamos nacido, no importa qué lengua hablemos, no importa cuál sea nuestro trasfondo familiar, nacional, étnico, lo que sea, Dios a todos nosotros nos ama y a todos nosotros nos recibe. Sí, esta joven moabita era gentil y no solo creyó en el Dios de Israel, sino que fue escogida por Él para que apareciera en la genealogía de su Hijo Jesús en lo que a la carne concierne. ¿Sí? Esto es importantísimo para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Porque entonces quiere decir que Dios en realidad no hace acepción de personas. Hay mucha gente que pudiera pensar: no, a mí Dios no me puede perdonar porque yo soy, póngale lo que quiera ponerle ahí. No es cierto. No es cierto. A la única persona que Dios no perdona es a la persona que no va con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón por su pecado. Esa es la única persona que Dios no perdona. ¿Sí? Pedro, que creía que los judíos eran lo máximo y que Dios había venido a salvar a los judíos, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuando aquel centurión romano lo manda a llamar a su casa y cómo va él y le predica el evangelio y creen en su casa y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a hacer todo lo mismo que los judíos hicieron cuando creyeron? En Hechos capítulo 10, los versículos 34 y 35 dice: entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia. ¿Qué dice ahí? Sea de la nación que sea. ¿Y saben qué? Eso incluye árabes, ¿ok? Eso incluye árabes, eso incluye musulmanes, eso incluye budistas, eso incluye a cualquier persona, sí, que le teme, a cualquier persona que lo busca, porque Él no excluye a nadie. Y vamos a terminar aquí con estos versículos, mientras el grupo de alabanza pasa de nuevo al frente. En Gálatas capítulo 3, los versículos 27 al 29, noten lo que Pablo les dice a los Gálatas y a través de su carta a ellos, a nosotros: porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están ¿qué? Revestidos de Cristo. Y noten el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, y según la promesa, herederos. ¿Se fijan ustedes? Si estamos revestidos de Cristo, si en realidad somos de Cristo, entonces no hay diferencia. Si nosotros somos tan valiosos para el Señor como los judíos, no hay nación, no hay nacionalidad, no hay etnia, no hay grupo, no hay persona a quien Dios no reciba.
porque Dios no hace acepción de personas, así como no lo hizo con Ruth. ¿Sí? Y eso debe de llenarnos de gozo, porque quiere decir que podemos ir a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, en cualquier idioma que hable, y muchos de nosotros hablamos 2 idiomas, así es que tenemos doble responsabilidad de ir a predicar el Evangelio. Cualquier persona puede ser, podemos tener la confianza y podemos decirles con toda seguridad de que si van al Señor con un corazón contrito y humillado, Él no los va a rechazar. No le hace de dónde vengan, no le hace su color de piel, no le hace el idioma que hablen. Entonces, no hay que detenernos y hay que buscar vivir piadosamente como lo hicieron Ruth y todos los personajes que vamos a ver en el libro de Ruth, porque el mismo Dios al que ellos sirvieron y al que ellos temieron es el mismo Dios al que nosotros servimos y al que nosotros tememos. Amén. Vamos a orar.